Huellas del Mundo. La primera persona que aparece ahí, 3593 Sandra, em, Maritza Frías, Javita, Cristian Salinas, la Cari, el, ¿quién más? La Jenny, peluquería orgánica, Lorena Baez, Villar Torres, no, la verdad pasó muy rápido, Carito Segers, en fin, hay hartas personas a esta hora. Zoe Lizer, como ustedes saben, ya es tradición porque llevamos un largo tiempo, así como llevamos confinamiento, en fin, conversando desde la línea libre, hashtag la línea libre, eh, y la Fundación para la Confianza con estos temas que son más sensibles, que nos interesan en tiempos de pandemia, donde la complejidad nos ha acompañado durante ya varios meses, pero en fin, por eso buscamos esta especie de orientación y lo que vamos a abordar hoy día, porque a lo mejor no mucha gente tiene idea, haga sus preguntas, más adelante vamos a abrir el espacio como lo hacemos siempre con nuestros profesionales, que ya se las voy a presentar y nos vamos a conectar con ellas. Eh, a lo mejor no mucha gente sabe de qué se trata, porque siempre se habla, ¿no? De los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes también, eh, de que ellos tienen legalmente derechos, tácitamente derechos, eh, como, 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 como infantes tienen derechos. Y vamos a ahondar sobre ese tema a propósito de las situaciones de abuso que hemos conversado tantas veces, a propósito de la violencia intrafamiliar que puede haber en los hogares en este encierro a lo largo de Chile, en fin. Y vamos a tomar contacto con Cecilia Domínguez. Ella es abogada, coordinadora del área de gestión del conocimiento de ACHNU, profesora también de nuestros diplomados que tenemos ahí en la Fundación para la Confianza. Vamos a ver entonces si está desde la línea libre, ahí está. Vamos a agregar. Saludos desde la isla de Maipo. Estamos esperando la línea libre para conversar con Cecilia Domínguez y entender más en profundidad de qué se trata entonces esto de los derechos del niño. ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, conocerte hola, muy bien. También es un gusto para mí conocerte aquí en el espacio que hay en mi en el casa espacio que uno tiene, nomás sí. y muy contenta de estar en este espacio contigo. Dale, qué bueno. Bueno, siempre se nos une mucha gente, pues ya las personas conocen las temáticas de alguna manera que abordamos acá en tiempos tan complejos. Y les explicaba, bueno, en tu condición de abogado y todo, y colaboradora nuestra en la Fundación para la Confianza, queremos hablar y profundizar sobre el tema de los derechos del niño, porque a lo mejor no todo el mundo sabe de qué se trata esto. ¿Cómo lo podemos definir, primero que nada, para ir desglosando el tema? Yo creo que es súper interesante la pregunta porque es una pregunta que debiese como traernos una respuesta obvia y no Sí, obstante parece una pregunta tan compleja, ¿no? Porque al final decir que los niños y niñas tienen derechos es decir que los humanos tenemos derechos y exacto. que ellos por ser humanos, por ser personas humanas, también tienen derechos. Lo que pasa es que como ha costado tanto que se les reconozca, que tiene que ver como con la tradición de la que nosotros venimos, al final Chile es un país que viene de una tradición, vamos a decir, romana, y los romanos consideraban que los niños eran cosas, y las mujeres también, digamos. Sí, claro. Entonces, y como fue el imperio más grande que ha existido, eso fue metiéndose en todas nuestras tradiciones jurídicas, pero también culturales. Qué Entonces impresionante. parecía que los niños son cosas, ¿no? Y ha costado siglos decir, no, no, a ver, espera, los niños no son cosas, son personas. Ajá. Y no pertenecen a la casa, no están Ah. metidos en la casa, también son públicos, también tienen derecho a estar en los espacios públicos y se les tiene que reconocer esos derechos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos de los niños y niñas, que es súper importante hablar de eso, lo que estamos reconociendo es una realidad cultural. Estamos diciendo, chuta, parece que nos cuesta entender que ellos son personas tan dignas como nosotros, que tienen igualdad de esa dignidad y de derechos, y entonces tenemos que ponerlos en una convención, porque
Eso, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto? De eso estamos Lo que hablando. pasa, claro, lo que pasa es que esto es como súper interesante como historia, pero, ay, perdón, que estoy aquí No donde te puedo, preocupes. me cayó el celular, y no sé por qué ya no me veo. A ver, Ahí ahí, sí, ya, ahí no, sí. de vuelta la pantalla, a ver, ahí sí. Se escuchan niños ahí Em, en tu casa. sí, es que tengo dos, tengo una Ah, guaguita de 7 meses y tengo una wow, niñita de 4. wow, qué heavy, qué fuerte. Así que nosotros, el himno de mi casa es Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco poco a poco. Bueno, yo creo que estás identificando a muchas mamás y muchos papás que están en la Eh, misma situación hoy día a partir del encierro. Volviendo a lo de la Convención de los Derechos del Niño, ¿de qué se trata? Mira, lo que pasa es que, a ver, yo soy abogada, es verdad, pero me he especializado en derechos humanos, tengo un Sí, doctorado en eso y trabajo en eso, en derechos humanos, en particular de grupos más vulnerables, entonces, y lamentablemente los niños y niñas son un grupo que está en una situación de alta vulnerabilidad, por muchas razones, pero en particular por la diferencia generacional, porque son niños y niñas y no sí, son claro. adultos. Y el movimiento de derechos humanos, especialmente las feministas, empezaron a pelear a decir, oye, ¿cómo que Declaración Universal de Derechos Humanos? Y aquí no todos tenemos derechos. No es cierto, o sea, es verdad, dice que nacemos iguales en dignidad y derechos, pero no es verdad en la vida real, porque las mujeres seguimos en la casa y las legislaciones siguen diciendo que nuestros maridos pueden pegarnos, incluso matarnos. Imagínate que en También, Brasil hace muy poco tiempo era legal matar a una mujer porque era adúltera, por ejemplo, ¿no? heavy. Entonces, los movimientos empezaron a decir, no es suficiente la declaración, no es suficiente los pactos, necesitamos convenciones que vayan a los grupos específicos, a esos grupos que no está llegando y que empiecen a exigirle al Estado, oye, no, es que tú tenías obligaciones concretas con este grupo, ¿no? Entonces, la convención, ¿qué representa? El Ujú. éxito de ese movimiento, el éxito del movimiento de derechos humanos diciendo, Estado chileno, japonés, da lo mismo, estás obligado a proteger a los niños y niñas, estás obligado a garantizarles sus derechos y de esta manera, ¿no? Y entonces la convención viene a ser esta, vamos a decir, como una especie de carta fundamental de los derechos de niños y niñas, donde traducimos esos derechos que están tan generales y abstractos, los Sí. traducimos, los bajamos. ¿A qué pasa en el caso de que sea un niño o una niña? ¿Cómo, por ponerte un ejemplo así, ya lo rupturista, no sé si has escuchado alguna vez tú hablar de que existen derechos civiles y políticos y económicos y sociales y culturales, y que los Sí. primeros son como de verdad y yo los puedo exigir al Estado, y los segundos son como medio de mentira, porque dependen de si el Estado puede o no. Yo estoy totalmente en desacuerdo con la afirmación que acabo de hacer, pero para estereotiparlo. Bueno, Entiendo. la convención dice desarrollo integral y pone todo junto. Ah, Dice nacional, social, económico, espiritual, eso es desarrollo integral de un niño y una niña. Todos los derechos juntos. qué Como increíble, diciendo, ¿eh? esa distinción que ustedes vienen peleando desde la Guerra Fría y que Sí, Rusia se sí. enoja con Estados Unidos y me da lo mismo. Porque cuando hablamos de niños y niñas, la obligación del Estado es de todos esos derechos, juntos. Por Y lo eso tanto, obviamente es rupturista. y cuando tú hablas de la obligación del Estado de garantizar los derechos de todos los niños y niñas en todos estos escenarios, en la sociedad Uh toda, -huh. ¿no? ¿A qué te refieres con eso? O si puedes dar algún ejemplo, en lo concreto, para ir orientando más a la gente. Bueno, por un lado, decir que, claro, decir obligación del Estado en un país como el nuestro, que es tan poco garantista en general, ¿no? Y que ha traducido de manera como tan precaria estas obligaciones, para ponerlo así como súper en concreto, porque uno ya ratifica un tratado y luego tiene que hacer medidas que tienen que transformarse en leyes, que tienen que transformarse en programas, que tienen que transformarse en medidas concretas, ¿no? O sea, Sí, bajar pues. hasta el final, ¿no? Y Chile en eso es especialmente carente, vamos a decirlo. O sea, Entonces, mira todo lo que nos contó, perdona, mira todo lo que nos costó, digo, el tema de la imprescriptibilidad en el caso de abuso sexual con los niños. o Todos los sea, años que tomó hacer ese cambio que es tan fundamental.
y tan propio del fenómeno del abuso, ¿no? O sea, quiero decir, las posibilidades de que un niño en el periodo de prescripción que existía, luego ya se ganó que después de los 18 años, pero da lo mismo, logra hacer su proceso para poder hacer esa denuncia, en esos plazos era imposible, o sea, sabíamos que era contrafáctico, era muy difícil, por eso eran tan pocos los casos. Bueno, todavía no vemos ese cambio tan dramático, pero yo creo que quizá en los próximos años lo vamos a ver. Bueno, entonces se supone que tenemos que darle estas obligaciones a los estados, pero no solamente, y entonces eso se debería traducir, como decía yo, en leyes, programas, etcétera. Y Chile siempre como que lo hace a medias porque Mm, desatiende un principio de derecho humano fundamental, que es el principio de universalidad y de no discriminación, si lo bajamos a la convención, y entonces lo que hace es que focaliza. Entonces, cuando debiese hacer programas universales, lo que hace es un programa focalizado a un grupo que le parece, no tengo muy claro cómo lo estima, porque realmente no hace análisis situacional, o sea, realmente no sabe si es que efectivamente es el grupo más afectado, pero dice, bueno, en este grupo que por tal situación de exclusión que yo veo, o por tal situación económica, a ese le voy a hacer un programa. Y al del lado, no, porque ese grupo creo que se puede rascar con sus propias uñas. Al hacer eso, en el fondo lo que hace es que no trata igual a todos los niños y niñas y va generando la ahí, idea de ahí que sí, cuando interviene el Estado, interviene para los que son más pobres y entonces es un grupo en el que la entiendo. mayoría de las personas no se siente identificado, digamos. Entonces, por Eh, eso no funciona, digamos. Pero, oye, no, era solo para terminar la idea. Pero aunque el Estado no lo cumpla, el enfoque de derechos humanos, que es la base en la que trabajamos todos los que trabajamos en derechos humanos, nos dice que incluso frente a un Estado falente hay otros obligados, no solamente el Estado. ¿Y quiénes son esos otros? los Los padres, padres, las comunidades en general, tutores, todos los adultos en general, todos los los que tienen relaciones profesores, de cuidado. Exacto. sí, Entonces, no solamente está obligado el Estado, estamos obligados todos, ok, ya. Y si jurídicamente obligados. nos vamos al interior de las casas hoy en una locura de encierro en la que estamos todos, cada uno tiene su propia historia, en fin, o sus propias limitaciones, en fin. ¿Cómo ejercen ahí, cómo se ejerce ahí el derecho? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se introduce esto que es tan fundamental y tan esencial para los niños en la casa? Es súper complejo porque yo creo que quizá lo básico es pensar que los intereses de los niños y niñas son igual de importantes que los intereses de los adultos y adultas. Para empezar, la convención va más allá. La convención nos dice que el interés superior del niño tiene que ser primordialmente considerado. O sea, lo que nos dice es que los intereses de los niños y niñas son más importantes que los intereses de los adultos y adultas porque ellos nos necesitan a nosotros para ejercer derechos. Y eso yo creo Exacto. que es súper importante. Si nosotros no le damos espacio a un niño para ejercer un derecho, el niño no lo puede ejercer. Así de Mm. heavy, porque Hoy nosotros tenemos mucho más poder que ellos y ellas en nuestro espacio. Entonces, partiendo por ahí, ¿no? Lo que entonces nos invita a una reflexión como súper cultural, y ahí quiero como abocarme a lo cultural, porque nosotros los que somos ahora papás, mamás, abuelos, bueno, porque la mixtura que hay de familias, ¿verdad? Abuelos, tías, cuidadores, en realidad nosotros no nos educaron desde ese paradigma. A nosotros nos educaron de paradigmas más de la sumisión, de la obediencia, del castigo, del miedo, más o menos así. Diciendo esto, no estoy diciendo que eso no pase ahora, porque en realidad estamos igual en las cifras. Así yo que creo, ¿no? no Sí. hemos avanzado nada. Pero lo que quiero decir es que el cuidador o cuidadora como que esto no lo vivió. Por lo que requiere hacer un esfuerzo suplementario de Ajá. decir, vale, si yo quiero cambiar y transformar esto y hacer que un niño o niña se sienta digno en su espacio donde vive, tengo que cambiar mi manera de pensar. Por lo que tengo que instalar como unos pepe grillo que se me detonen cuando esté en situaciones complejas. Eso significa que cada vez que yo tengo un conflicto con ese niño o niña, tengo que detenerme y pensar, a ver, ¿qué está en juego acá? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿En qué le está molestando a mi hijo lo que estoy haciendo? O sea, ¿Qué derecho no le estoy dejando ejercer? esto requiere de un cambio cultural finalmente y parte por la educación también. En la educación fundamental, ¿no? En los colegios, desde el jardín infantil, desde esos primeros momentos donde empieza esta formación para que uno también con los años sea capaz de tener sus propios límites finalmente para también seguir ejerciendo ese derecho.
Entonces O parte desde sea, esa base. parte de ahí y es súper fuerte lo que voy a decir porque no me gusta decirlo, pero es la realidad, Dale, es dígalo que nomás. parte por realmente creer que son iguales a nosotros. Porque lo que pasa, yo voy a poner un ejemplo que yo creo que es como súper explícito de esto. Eh, Primero quizá con uno más suavecito y después uno un poco más... Ninguno Más va a ser violento. fuerte, ¿ah? En este caso no voy a... En general no uso ningún ejemplo que vaya a herir sensibilidades de nadie. Ejemplo sí. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nosotros estamos trabajando en nuestra oficina y estamos así escribiendo, estoy hablando de tiempos prepandémicos, y llegara nuestro jefe y nos Ajá, sonara la nariz porque tenemos moco? Nos ya. escuchara y nos agarrara detrás y nos sonara. Nos sentiríamos profundamente Pésimo. violentados. Sí, Bueno, lo hacemos con los niños y niñas todos los inviernos sin parar. ya. ¿Y Los qué niños están sugieres jugando. ahí, por ejemplo? Primero ponte en su campo visual, Ya. porque es un humano. Entonces, Es que es súper que interesante lo sepa, que estás diciendo, dale. ¿Ya? para que se dé cuenta de que tú y le dices, porque aunque los niños pequeños no hablan, ellos sí entienden nuestras intenciones y nuestra tonalidad de voz indica cuidado o no. Entonces, si yo me acerco a mi hijo y le digo, tienes moco, ¿ah? Te voy a tener que sonar. Permiso, ya estoy haciendo un acto dignificante. Eso ya es distinto, claro, Porque el claro. otro puede, o sea, lo significa. Puso la misma voz que cuando me da mamadera o mamo. Se puso frente a mí, me miró con cara de cuidado, que yo entiendo que eso es una cara de cuidado y protección porque la he vivido desde que nací. Qué Los bebés potente. pequeños, Sí, sí. o sea, piensa tú que hay estudios que dicen que los bebés, desde que nacen, y hay estudios longitudinales que han hecho estos países que tienen mucho dinero para hacer estas cosas, como Islandia, Canadá, etcétera, o sea, que van y siguen a un niño desde que nace hasta que es grande, o una niña desde que nace hasta que es grande, y muestran que ya tu cerebro refleja cuando eres un bebé de 2 meses si estás en una situación de peligro o de protección. Ya sabe, Qué y puede impresionante. verlo en el toque de alguien. O Sí. sea, ya entiende la intencionalidad. Ya sabes si es un extraño o un conocido. Ahora, tú estás hablando de limpiarle las narices a un niño de manera así como tan abrupta, sin ponernos en su campo visual. ¿Cómo debe ser? Porque alguien lo menciona por ahí. Y un cachuchazo de un coscorroneo o eh, eso ya me suena Ay. tremendamente violento desde la perspectiva que lo estás planteando tú. O sea, piensa tú que un niño o niña vive y convive con la violencia porque todos vivimos y convivimos con la violencia. O sea, quiero decir, eso lo quiero como dejar claro. Nadie no vive ni convive con la violencia. Escuchamos gritos en la calle, escuchamos gritos en la televisión, capaz escuchamos gritos también en nuestras casas. A veces escuchamos gritos que no sabemos identificar si somos niños o niñas. Por ejemplo, cuando uno llega y es un adulto y está como muy enojado con su jefe y le cuenta a su pareja algo, tu niño pequeño como que no está entendiendo mucho si es que es con él, con el otro, con quién, y entonces uno normalmente lo que debe hacer es mirarlo y tranquilizarlo, decirle, oye, es una historia, estoy bien. Y el niño inmediatamente identifica, estamos bien, sigo con lo mío. Y de hecho Decodifica, claro. deja de mirar la situación. Si te fijas inmediatamente, ¡pum! Dice, normal, ¿no? Si esa violencia no está estructurada, no tiene un espacio, no está explicada por un adulto, es simplemente una amenaza. Entonces lo que va a hacer es que el cortisol se dispare. Chuta, Claro, alerta, aquí algo malo está pasando, tengo que estar claro. preparado. Si eso es así, si yo le pego a un niño, primero que todo, ese niño cree que eso es normal y que así se pega y se le produce una confusión súper radical entre cuidado, amor y violencia, que Oh. eso es lo más peligroso. Chuta, La qué misma persona que delicado me es, cuida, ¿ah? Sí. la misma persona que me cambia los pañales o que si soy más grande Ujú, me da de comer, me ayuda, ujú. con la tarea, etcétera, me pega. Tengo dos opciones. O pienso que esta persona es una persona mala o pienso que así se quiere. Y construyo entonces una idea de que el cuidado y el cariño puede ser aceptablemente violento. Tú te das cuenta que lo que estamos conversando, que me parece tremendamente valioso, interesante y un aporte educativo fundamental para mucha gente que nos está viendo hasta ahora, esto significa el futuro de ese individuo, de cómo va a ser ese individuo, significa el futuro de una sociedad más sana, de construir desde la base una sociedad más sana,
tal vez con menos delincuencia, tal vez con menos abuso, en muchos sentidos. Entonces, poco, muy poco se habla sobre los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes también. Entonces, estos pequeños detalles que tú estás entregando ahora, yo creo, a mucha gente le empiezan a significar, porque me voy para atrás y me empiezo a acordar yo de coscorrones, o tirones de pelo, o decirme, o enciérrate en la pieza porque te portaste mal y no te comiste la comida, o cuando te dejaron, no sé, me acuerdo de mi mamá, que me dejaba, porque era mañosa, siempre he sido, bueno, de ahí que soy mañosa, o a lo mejor no era mañosa, era como, Pero soy te como etiquetaron soy. así que... Claro, bueno, me dejaba sentada en el comedor sola, horas frente al plato que yo no me quería comer. Porque para ella era importante, perdón madre querida de mi corazón, pero esas pequeñas actitudes, entonces es un cambio cultural, Cecilia, súper poderoso, ¿no? Y si fuera, claro, a ver, si es de manera aislada, si pasa 4 o 5 veces en tu vida, igual la purga neuronal, toda la poda, te ayuda y ni te acuerdas. Pero si pasa de manera más o menos común y corriente en tu vida, se va interiorizando la idea de que está bien y como nosotros necesitamos salir adelante, pese a lo que nos pase, luego seguramente lo vamos a ajustar y le sentir, claro, como mi mamá era así, yo me hice más así y así, y por eso ahora soy tal, ¿no? Y entonces empiezo a tener un discurso que justifica esa violencia, porque la otra opción es pensar que te truncó tu desarrollo integral, que pudiste ser mucho mejor y que fuiste lo que fuiste porque hiciste lo que pudiste. Y eso es como muy duro y implicaría como limitarse con los padres. No estamos dispuestos. Entonces además lo justificamos, ¿no? Pero si además eso pasa de verdad, de manera brutal, si realmente pasara de manera brutal, no ya sistemática, brutal y muy, muy determinante en tu vida, lo que termina pasando es que tu alerta hace que todo el resto de tu desarrollo se detenga. Porque Qué estás tan heavy. alerta a lo que te va a pasar, un niño pequeño lo que desarrolla es muy adaptable, entonces dice, chuta, no sé lo que va a pasar en ningún momento, voy a gastar toda mi energía en estar atento. Y voy a Mm. estar hiper alerta. Entonces eso significa que no puedo hacer un montón de otras cosas, no me puedo relajar jugando, por ejemplo, que es un derecho fundamental y que determina la elaboración emocional. Hasta ahí no me llegué, porque si juego, me relajo, chuta, problemático, alerta. Mm. Entonces, y me pongo alerta no de mí mismo, porque por último sería autoconocimiento, qué sé yo, me pongo alerta para complacer a otros y protegerme. Entonces ahí ya Hay se alguien, produce un gran sí, problema. hay alguien que dice por ahí que fue en algún momento muy severa con sus hijos, me imagino yo que debe ser, pero después con los años fue cambiando, porque se empezó a dar cuenta de esto. Eh, pero insisto que esto es algo que no, de lo cual no se le educa a los padres, porque estaba pensando mientras te escuchaba también, eh, hay tantos padres que dicen, bueno, es que no se nace sabiendo ser padres, ¿ya? Eh, pero por lo tanto este tipo de cosas son las que nos pueden enseñar a ser padres, porque tampoco somos dueños de esos niños. Claro, eso es lo otro, porque hay un sentido como de pertenencia, ¿no? Entonces hago contigo lo que quiero y yo te conduzco y quiero que estudies esto y no esto otro, y que te saques puro 7, en fin. Me imagino cómo será ahora en momentos de encierro toda esta situación, cuando se pierde la paciencia y todo aquello. Claro, es que yo creo que uno de los grandes problemas es lo que llamamos adultocentrismo. El adultocentrismo, si lo definimos, no intentando ser técnicos para nada, se refiere a que creemos que el centro, que lo más importante son los intereses adultos respecto de todos los demás, ¿no? Y el adultocentrismo se refiere a una generación, una parte de la generación nomás. O sea, más o menos la gente entre los 18, 20, 22 por ahí y los 50 y muchos. Y después ya no, ¿ah? Lo que le interesa a los de mayores de 60, eso ya no es parte del adultocentrismo, eso ya es adulto mayor y lo sacamos del grupo. Es un grupo particular que tiene una hegemonía. Y el autocentrismo, que es esta idea, ¿verdad?, de tú estás como en formación y ya vas a ser adulto, y cuando seas adulto vas a ser persona. Ahora te aguantas, ¿no? Está esa idea de que hay que Exacto, esperar esa a es ser como la adulto. actitud. Sí. Implica que entonces tú te ganaste ser el centro del universo, porque no lo fuiste durante toda tu niñez y ahora lo que importa eres tú. Lo estoy estereotipando, ¿eh? Porque es mucho más Sí, sí, sutil sí. que eso. Eso lo que implica es que cuando yo estoy frente a un niño o niña,
no estoy pensando que es un igual a mí, en el sentido de que no pienso que sus intereses son igual de importantes que los míos, y estoy un poco condicionada a creer que lo que me pasa a mí es más importante. Para poner un ejemplo así súper claro. Yo estoy en pandemia, estoy teletrabajando, tengo una fecha límite para entregar algo, entonces lo que importa hoy es que yo a las 4 de la tarde tengo que entregar algo. Y mi hija y hijo, da lo mismo, necesita jugar. Ajá. Y en realidad lo super necesita. O sea, quiero decir, si no lo hace, no puede elaborar la pandemia, no puede elaborar el hecho de estar encerrado, no puede entender por qué está ahí, no logra pertenecer al espacio. O sea, la comprensión de casi todas las cosas, por ejemplo, en la primera infancia, se determina por el juego. Por el El juego, juego es claro. lo más importante que está haciendo ese Fundamental. niño. Entonces No, yo digo, yo oye, juego todo el día acá. Ah, son. bueno, a ver, el juego es importante para todos, pero en el caso de los niños pequeños es Sí, no, pero fundamental, digamos. Y sí. entonces yo digo, bueno, ¿qué es más importante? Chuta, y como que no puedo verlo, o sea, es más fuerte, no es que yo ni siquiera veo cuál es su interés, digo, pero si él quiere jugar, es como de una segunda categoría, yo no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es priorizar mis intereses. Lo hago cuando migro sin avisarle a mis hijos, y mis hijos un día se despiertan en otro país. Lo hago cuando me cambio de casa, es que le cuento a mi hijo que me voy a cambiar de casa, me cambié. Lo hago cuando defino lo que vamos a hacer el fin de semana sin preguntarle a los niños qué quieren hacer el fin de semana. O sea, lo hago súper constantemente. Permanentemente. Y además, creo que todo se trata de mí. Entonces, si mi hijo hace una pataleta, ¿por qué me hace la pataleta a mí? Si mi hijo está enojado, ¿por qué me? Cuando en Me. realidad no te está haciendo a ti. Yo cuando empecé a ser mamá, me escribí algo en el refrigerador, que era, no se trata de ti. Lo único que escribí, no se Buenísimo. trata de ti. Ojalá que la Entonces, gente haga el ejercicio en sus casas, sí. pucha, la Lucía empezaba a hacer guau, 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 y yo me dan ganas de decir, pero ¿por qué? Si yo he hecho todo bien hoy día, si he estado todo el día contigo, no sé qué. Y me iba al refrigerador y veía, no se trata de ti, es un momento del desarrollo, seguramente está haciendo otra cosa que no tiene nada que ver contigo. Y, se me Qué producía potente. Sí. Pero el adultocentrismo nos hace pensar que todo se trata de nosotros. Me Y encanta el entonces, concepto del adultocentrismo. adultocentrismo. ¿Lo dije bien? Sí, Sí, adultocentrismo. perfecto. Todo Genial. se trata de ti. Pero Y Cecilia, igual está José Andrés Murillo también ahí viéndonos de la Fundación para la Confianza. Te mandamos saludos, José. Pero, pero a ver, ¿dónde está el límite también? Porque igual, cómo te hago la pregunta? Entre criar y poner límites, porque también hay que poner límites, hay que saber hacerlo de alguna forma. Debería haber una escuela de crianza para, para los niños, construir hay gente que lo sociedades más intenta. sanas. Y existen corrientes bien interesantes como la disciplina positiva. O sea, hay hartas corrientes interesantes que uno puede visitar y que son súper compatibles con la protección de derechos Dale. humanos. A ver, los derechos humanos se ejercen y cuando los ejercemos tenemos un límite que es la responsabilidad. O sea, uno tiene que ejercer derechos responsablemente. Yo creo, ahí quiero hacer un poco de hincapié. Y responsabilidad implica que yo me tengo que hacer cargo de las consecuencias que genera mi ejercicio de derecho en mí misma y en los otros. Ajá. ¿Vale? O sea, para ponerlo así súper, súper simple. Educar a un niño desde el ejercicio de derechos significa educarlo en responsabilidad. Significa que desde muy pequeño tiene que empezar a hacerse responsable de las consecuencias de sus actos y de su ejercicio en autonomía. O sea, si yo, por decirte algo, un niño pequeño, por ejemplo, hay hartos ejemplos que uno puede usar. Un niño pequeño tira un, no sé, zapato porque está jugando y le llega a Ujú, alguien. ujú. Bueno, si el niño pequeño es muy pequeño, por eso siempre tengo que ver cuál es la etapa del desarrollo en el que está el niño con el que yo estoy. Entonces digo, a ver, si es un niño muy pequeño, en realidad no es mucho lo que puedo hacer más que consolarlo por el impacto que le va a causar haberlo hecho. Porque se lo chuta Ay, se de nos queda alguien pegada parece, la ¿no? Y uno hace, Ceci. ¿no? Sí. Entonces, bueno, primero consolarlo. Cuando ya es más grande, no. Cuando ya es más grande, yo le puedo decir, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Pensabas que iba a pasar eso? ¿Te gustaría que te hubiese llegado a ti un zapato? Yo tengo una niña de 3 y esta conversación tiene perfecto sentido para ella. O sea, quiero decir, yo le pregunto, Lucía, tiraste, el otro día tiró un tenedor, que estaba jugando a ver hasta dónde llegaba, pero como no sabía quién entraba y salía, le llegó Sí, claro. recto a, a uno de mis familiares en la cara.
Entonces, se quedó así y se miró para otro lado, como diciendo, bueno, yo aquí no estoy, ¿no? Pero, Lucía, ¿qué o pasó? sea, tú me estás diciendo que estaba completamente consciente del daño que había provocado. Aunque no lo había buscado. No, Entonces, obviamente que le no. pregunté, Lucía, ¿qué pasó? Tiré un tenedor. ¿Y por qué tiraste un tenedor? Porque quería ver hasta dónde llegaba. Vale. ¿Y qué le pasó al papá que iba pasando? Le pegué en la cara. ¿Y te gustaría que te llegara un tenedor en la cara? No. ¿Y qué podríamos hacer para que no volviera a pasar? Ay, no debería tirar tenedores, ¿verdad? No, ¿verdad? No deberíamos tirar tenedores. Ahora, eso sí, ya le pegaste. Así que igual Claro. deberías pedirle disculpas, ¿verdad? Mi hija es bien orgullosa, así que fue como mirando por otro lado. Nada, disculpa, nada, disculpa. Pero bueno, por lo menos Cosa más hizo linda. el ejercicio de Es el ejercicio, claro. ver, y entonces la hago responsable en lo que corresponde, Mm, ¿verdad? De su acto. mm. En vez de Somos pegarle humanos el grito, en vez de, qué distinto lo que tú estás exponiendo al grito, eso que es tan violento cuando uno es tan pequeña, ¿no? Y vulnerable, y todo es y no solo es grande. violento, es que el otro está decidiendo que es malo, no está haciendo que ella interiorice una pauta moral. Exacto, Es malo para mi exacto. mamá que grita. Y Mm, si no mm, grita, capaz es mm, bueno, po. No, no puedo mm. distinguir, ¿no? No digo que esto sea fácil, ¿ah? No, no debe ser Quiero ser fácil. muy clara. Es muy difícil y uno se equivoca y no lo hace siempre bien. Y a veces Hay tiene que que ser, reparar. sí, hay que ser bien paciente, ¿no? Hay que hacer esa autoobservación, hay que contar hasta tres, hacer una evaluación. Qué tremenda responsabilidad la que tenemos los adultos frente a los niños. Es tremendo. Y lo lindo es que después se regulan solos, po. O sea, la primera vez pasa eso y la segunda vez hace, ay, no, mejor no, no voy a tirar el tenedor. Con la lata que le causa, porque ella tiraría el tenedor todo el día. Entonces quiero decir, es un trabajo como continuo, ¿no? Pero en lo que quiero ser clara es que criar en derechos humanos es crear en límites, pero en responsabilidades. Sí. Y Y entonces lo que estoy diciendo es que es un ejercicio que yo tengo que hacer con el niño o niña porque el niño no tiene el rango de experiencias que tengo yo para entender la consecuencia de sus actos. Por eso mm, es tan mm, complicado, porque cuando yo tengo 36 años, y con 36 años me puedo prever 8 millones de posibilidades de consecuencias si tiro un tenedor. Desde que se entierra en la pared, le da un enchufe, le pega a alguien, rompe un plato, o sea, miles, ¿no? Pero una niña de 3 años no puede realmente, porque no lo ha vivido, no ha vivido eso de otros, no tiene el rango de experiencias, que eso es lo que más nos mm, distancia de los niños y niñas. sí. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Tú le muestras las Tú le posibilidades. muestras eso, claro. ¿Sabes lo que me pasa con esto tan sabio que dices, tan interesante, Cecilia? ¿Qué pasa cuando esos adolescentes ya, o niños, niñas, que ya empiezan a ir a una sala cuna o empiezan a ir a un jardín infantil y después al colegio? eh, no es la misma, no van a recibir la misma educación que tú le estás dando en la casa, entonces puede ser contradictorio, ¿o no? Que, Más o menos, porque o- los niños pequeños, la primera infancia de 0 a 9, en realidad solo ejercen derechos a través de vínculos significativos. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a poner el ya. típico ejemplo. Los niños que van a casas desconocidas no duermen siesta, comen mal y duermen mal en la noche. Porque no tienen vínculos significativos, entonces no son capaces realmente de ejercer, no se atreven a jugar como juegan en su casa, no se atreven a hablar como hablan en su casa, entonces la libertad de expresión no la ejercen igual, el derecho al juego no lo ejercen igual, el de alimentación saludable, o sea, los niños pequeños necesitan vínculos significativos. Eso significa que tú, que eres el primer cuidador, el cuidador principal, cuidadora Sí. principal, impactas 8.000 millones de veces más que la sala cuna, el colegio, la tía, porque tú eres lo constante y eres con el que el vínculo es más profundo. Lo que significa que aunque todo el universo esté en contradicción, ese niño o niña va a seguir pensando que las cosas como las hacen en su casa es como tienen que ser, o es como más sentido le hace. Entonces, aunque sea el mundo contradictorio, sí, vas a tener que salvar esas contradicciones y conversarlo mucho y decirle, mira, sí, nos pasó lo mismo, ¿y qué opinas tú? Yo siempre digo, decir no, preguntar.
claro. Nosotros estamos acostumbrados a decirle a los A niños. decir y no preguntar, sí. Yo siempre le pregunto a algunas personas en capacitaciones, formaciones, cursos, ¿tú le hablarías así a un par, a un amigo? O sea, tú le dirías, por ejemplo, te juntas con, nosotras dos somos amigas y me junto, yo te digo, ¿te imaginas que yo te dijera, comiste, trabajaste hoy día, hiciste las cosas que tenías que hacer, te abrigaste, hacía frío, Mm, mm. hiciste, y te hablara así, ¿podríamos ser amigas? No, qué atroz. Pero Ándate de así le hablamos a aquí. los niños, No, así qué le hablamos a los heavy. niños, Ya, así les como no te decimos, gusta que te traten a ti, no trates entonces así a tu hijo, a tu sobrino, a tu, no sé, a tu ahijado en mi caso, por ejemplo. y si estás con adolescentes, ahí preguntar y reflexionar juntos. O sea, Mm. los adolescentes lo que más odian, y en realidad no tiene ningún sentido, no sé por qué lo hacemos, es cuando uno le dice, yo también tuve tu edad. Ay, qué atroz. Esto es súper absurdo, porque sí, efectivamente, hay por ejemplo que tiene 20 años ahora, y yo tuve 20 años, es verdad, no es mentira, ¿no? Pero yo tuve 20 años hace 16 años, era otro país, con otros papás, habiendo estudiado otra cosa, siendo de otra personalidad. O sea, me cuesta ver cómo yo puedo entregar tanta información. Sí, sí, es verdad, pero lo que compartimos, además de haber tenido un número en común, es bien poco. No sé por qué creemos que eso per se implica que yo puedo hablarte de ti cuando yo en realidad, pucha, no tuve tus papás, no tuve tus hermanos, que Es te otra puedo entregar cosas. historia. Mi historia es otra, entonces, ¿por qué creo que solo Sí. por haber tenido su edad le puedo contar cosas? Sí le puedo contar cosas porque yo viví más y tengo más experiencia. Y capaz mis experiencias pueden servir para guiar a otros. Pero eso que sirve solo es si es que estamos reflexionando juntos. Si Correcto, estamos haciéndonos correcto. preguntas y contestando juntos. Si no es así, lo que escucha un adolescente es bla, 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 porque ya no te pone atención. O sea, Ya no después te de un pesca, rato ya no te pesca. bla, Chao. bla, ¿y qué sabes tú de Instagram si tú no tenías Instagram, no tenías, mira, qué sabes tú, qué sabes tú? O sea, eso es lo que su cabeza dice, todo el día. ¿Qué sabe ella? ¿Por qué me está diciendo esto? No entiende nada. Y tú estás como, no, es que yo te tengo Sí. que decir que cuando yo tenía. Entonces, quizás lo que Oye, tenemos que pensar es que no sabemos tanto y sí podemos guiar mucho, eso sí, si el otro nos permite entrar. Y para eso tenemos que bajar el nivel de autoridad, uff, de sí. autoritarismo. Dice alguien por ahí, y también quiero ir a otro punto, Cecilia, que igual la adolescencia es compleja, porque es una etapa de transición que siempre se ha sabido psicológicamente que es compleja. Había alguien que mencionaba que tenía un hijo de 13 años, y claro, y el Uy, confinamiento debe ser más difícil todavía. O sea, estamos viviendo una situación muy extrema, muy límite, de hecho, hoy. sí, sí. Yo creo que, a ver, la adolescencia es compleja, pero hay otras etapas que son igual de complejas y justo en esas dos, que es cuando los niños tienen 3, 4, 5, es bien parecido a la adolescencia en varios niveles y ahí es Ujú. donde más fallamos los adultos. Fallamos ahí fatal porque nos enojamos mucho y todo. Cuando hablamos de adolescentes, yo creo que es súper importante pensar que los adolescentes son humanos prácticamente iguales que nosotros en muchos elementos, excepto en uno, que es que la amígdala y la corteza prefrontal todavía no se comunican tan bien como los adultos. Nosotros los adultos, ¿verdad? Tenemos la amígdala, yo siempre hago esta monita porque es súper fácil, ¿no? Me Esto lo gustó tenemos eso. juntito, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, si esto fuese la amígdala y esto fuese la corteza prefrontal, hacemos así y estamos unidos, lo que significa que controlamos bien impulsos, lo que significa que podemos prever consecuencias, lo que significa que podemos tener calma para tomar decisiones, etc. Ese proceso no está finalizado en los adolescentes, está así, está a punto, pero Entiendo. está así. Lo que ¿Ya? significa que un adolescente cognitivamente es igual a mí, pero emocionalmente todavía eso no lo tiene afinado. Mm, Y mm, nosotros como que nos mm. despistamos, porque como cognitivamente son bien parecidos a nosotros, creemos que debiesen funcionar como nosotros. Decimos, bueno, pero si mira, entiende igual que yo las noticias, entiende igual que yo los temas de discusión, y entonces nos sorprende mucho cuando frente a una frustración, frente a una situación conflictiva, ¡pum!, se nos destapa. Cuando en Correcto. realidad es lo más normal, porque está haciendo el mapa para poder finalmente afinar esto. Y
se nos destapan y ahí parece que son cabros chicos, no entienden nada, se enojan con nosotros, se ponen totalmente contrarios a lo que nosotros decimos, etc. Tenemos que pensar que para que esto se afine, ellos tienen que ejercer un derecho, que es el derecho a la identidad, y determinar cuál es lo que ellos consideran que es su pertenencia cultural, cuál creen que es su sistema de creencias. En eso están nuestros adolescentes en este momento. Sí, ¿Cuál pues. es mi sistema de creencias? ¿Cuál es mi pertenencia cultural? ¿Qué creo yo que es el bien y el mal en el mundo? ¿Qué creo que es importante y qué no? Y para eso necesariamente se tienen que alejar del vínculo significativo más importante. A diferencia que con los niños pequeños, que uno dice, acércate más para contener, los adolescentes necesitan hacer la distancia para decir, bueno, entonces, ¿quién era yo en esta ecuación? Porque yo no soy mi papá, yo soy yo. Y cuando hacen ese camino, se van a la grupalidad. Porque en la grupalidad encuentran otros en el mismo Los proceso y entonces pares. sienten mayor, obviamente, más empatía con ellos, pues si ellos están en la misma que tú. Entonces, ¿qué puedo decir en ese momento de ejercicio de derecho? Uno, hay que ser lo más empático posible. Entender que están viviendo algo muy complejo de hacer. Súper complejo. Tienen, Sí. cognitivamente entienden todo, pero no tienen el nivel de regulación emocional necesaria, por lo que Y las eso situaciones las desbordan. hay que ser comprensivos en eso, claro, tienes razón. Y entender que ese proceso, que lo hacemos todos más o menos bien, Mm, es un proceso que es determinante para ser la persona mm, única e irrepetible que van a ser. mm. Y entonces, estar disponible, estar presente, ser esa señora que sí, siempre está ahí, siempre conversa, siempre, etcétera, pero que no exige comportamientos, no les exige ser de una manera y que solo cuando habla de conflictos habla del comportamiento, pero no de la persona, que eso es súper importante. Es súper distinto decir, eres un flojo, a decir, mira, cuando actúas así, parece que no te importa lo que haces, parece que quisieras decirme que no es relevante lo que haces y yo me preocupo. ¿Es eso? ¿Estoy entendiendo bien? ¿A ti Mm, no te importa el colegio? ¿Estoy entendiendo bien? claro. Eso, tú eres un flojo, o no sirves para nada, o eres un inadaptado, que son frases que Ah. salen cuando la gente está enojada. ¡Ay, qué Y que en violento realidad es! Sí, uno va al comportamiento, o sea, debiese ir al comportamiento, a qué lo que terrible. hizo la persona. Sí. Porque si va la Oye, persona, al tiro dice, es mi enemigo, no me reconoce como yo soy, no me entiende, él no se entiende a sí mismo, entonces para él es natural pensar que nadie más lo entiende, no me entiende y lo que hacen es que los adolescentes se aíslan. se aíslan. Y Oye, ya no pueden estar. mucha gente que comenta, sí, muy compleja la adolescencia, dice, tengo un hijo de 19 en estos tiempos, es súper difícil, creo que los padres tenemos que darle confianza a nuestros hijos y así se logra una buena comunicación, esa es la base. Eh, había alguien que hizo una pregunta, mi hijo tiene 23, si no me entiendo con él, hablamos idiomas muy diferentes. Eh, ¿Qué hacer en una situación así? Claro, ya Uf, con 23 años, o sea, ya es un adulto con 23 años, ya no, claro. no creo que haya ninguna teoría que todavía lo meta en la adolescencia. Podría ser, algunas dicen que hasta los 25, pero yo pienso que, a ver, una cosa es volver a la horizontalidad en esas edades. Ojo, que yo estoy hablando solo en esas edades, 23 que ya es un adulto, porque con los Sí. niños pequeños no es horizontal. Tú eres infinitamente más poderoso que él y tú eres garante de sus derechos y él no de los tuyos. Entonces, no es horizontal. Tú tienes más responsabilidad. Pero cuando estamos hablando de ya que adultos, ya aquí lo que estamos hablando es de convivencia más que de garantía de derechos. Estamos en una Mm, situación de mm, convivencia porque mm, tú ya no le garantizas los derechos a él necesariamente. Quizá tú mm, eres un soporte económico, pero la mayoría de los derechos los puede ejercer sin ti. Hay algunos que no, pero ya la gran mayoría sí, entonces ya es bastante más autónomo de ti y estamos más bien en una situación de convivencia. Yo creo que por una parte la honestidad, ¿no? De los límites. Los adultos somos re malos para reparar, reconocer errores, decirle al otro, ¿sabes qué? Me equivoqué. Nos cuesta eso. Nos cuesta porque en general, para nosotros cuando hacemos la acción, no la creemos equivocada. Y es solo la consecuencia la que nos muestra que estábamos equivocados. Entonces, normalmente nos aferramos a las razones, ¿no? O sea, por ejemplo, por decirte algo, tú le dices a tu hija, no puedes ver más tele, no sé qué, has visto mucha tele hoy día, y tienes muchas buenas razones.
no, porque la tele ella no usa bien su cerebro, no está la creatividad, no está no sé qué, y tienes todas unas razones. Pero te das cuenta que en realidad tú no tienes tiempo para estar con ella porque estás trabajando. Que ella ahí encuentra un espacio donde se siente bastante aceptada. Que además eso le permite luego conversar contigo de cosas distintas que ha vivido sin ti, por lo que Claro. permite que tenga una vida interior que tú no tenías y que estás en pandemia, así que no hay mucha otra oportunidad, o sea que en realidad estás ahí un poco equivocado, capaz tenía que ver una hora más de tele. Pero tú, ¿cómo le vayas a decir a tu hijo, oye, pucha, sabes que me equivoqué, tenías razón, podías haber visto más tele, es que lo que pasa es que a mí me da mucho susto que tú no hagas nada más, y pienso que si no haces nada más, capaz no vas a ser lo creativa y lo inteligente que yo creo que tú puedes ser. Entonces lo que hace es decirle, no, está mal. Quizá, Anularlo, claro. para partir, lo que tenemos que hacer es reconocer que nos equivocamos y reparar, hacer acciones de reparación, pedir disculpas, reconocer errores. Eso les enseña a los niños que ellos también se pueden equivocar y que pueden reparar. Y ese, pucha, es un aprendizaje maravilloso. Puta, tremendo. ¿Cómo enfrentar situaciones de falta de respeto con niñas pequeñas, dices? Chuta, ¿cuán pequeño? Porque los niños Claro, pequeños, así como de menos de 6 7 años, en realidad las faltas de respeto no son faltas de respeto, porque para ellos no tienen el mismo significado que para nosotros decir ofensas o malas palabras. Ellos lo que están haciendo es saber que eso te enoja. Podrían, por ejemplo, cortar 80 millones de papelitos si creyeran que eso a ti te enoja. Se dieron cuenta que por ahí eso te daba mucha rabia y siguen ahí. No es realmente una falta de respeto como lo hacemos entre los adultos, que es que yo sé exactamente lo que te hace sentir que te diga, no sé, desadaptada. En el caso de los niños pequeños no lo tienen claro, porque no han visto mucha gente así y no saben qué significa ser estúpido, ni tonto, ni lo que saben es que a ti te enoja. Y por algún motivo están enojados ellos y necesitan que tú sientas lo mismo. Y lo buscan a través de las faltas de respeto. Entonces dicen, yo me siento fatal, encuentro que no tengo un espacio en esta casa, mis papás todo el día trabajan, estoy sola, estoy aquí, tonta. Y tú dices, pero ¿cómo me dices tonta? Si yo todo el día trabajo para ti, ¿cierto? Pero en realidad ella no está diciendo tonta, que te falta intelecto, que no seas capaz de hacer tareas. Lo que está buscando es atención. Está buscando que tú conectes con su emoción y que le ayudes a regularla, porque los niños pequeños no pueden no pueden, regularse. claro, claro. Entonces, lo que hacen es adaptativamente buscan que un adulto los regule y lo hacen interpelándolo de distintas maneras. Si tienen más recursos, por ejemplo, podrían pedirlo. Mamá, por favor, consuélame. Si no tienen esos recursos o no es algo que se use en esa casa, lo que van a hacer es interpelarlo de la manera en que ellos se sienten interpelados. O sea, si ellos sienten rabia, quieren lograr que tú también sientas rabia y han identificado qué es lo que te produce. ¿Qué Qué es lo que buena. podemos hacer? Pucha, sentarnos, apapachar, si es muy chiquitita, si es como menor de 5, 6, 7 por ahí, apapachar, abrazar, dar contención física para que logre la contención emocional. Y aquí yo creo que una clave son las neuronas espejo. Neuronas No sé si han espejo. escuchado No, nunca neuronas había espejo escuchado eso. No. de la neurociencia, no es de los derechos humanos, pero nos puede servir. Los humanos tenemos neuronas espejo, que son una de las grandes maneras en las que aprendemos, que es que nuestras neuronas, cuando ven comportamientos, los copian. Sí, claro, Y ya, así sí, entiendo aprendemos el un montón de concepto, cosas que sí, no hemos hecho nunca. Entonces, si una sí. persona, por ejemplo, está muy contenta, nuestras neuronas espejo se ponen contentas. Si está muy enojada, nuestras neuronas espejo nos hacen sentirnos enojados. Y así, los niños pequeñitos, especialmente los de primera infancia, pero los adolescentes también, y eso que Ujú, quede claro, ujú. reaccionan muy intensamente a nuestras neuronas. Entonces, cuando nosotros estamos en estados emocionales de un tipo, ellos inmediatamente son el espejo de ese estado emocional. Lo que significa que si yo estoy enojada, mi hijo está enojado o va a estarlo muy prontamente. Y si él Correcto. está enojado y yo no me controlo, seguramente yo voy a estar enojado muy prontamente. Eso es el lado negativo. El lado positivo, que si yo logro conectarme con lo que me tranquiliza, lo tranquilizo solo con el hecho de estar tranquilo. Entiendo. Ni siquiera tengo que hablar. Yo me pongo al lado, estoy tranquila y tus neuronas de espejo captan que hay una tranquilidad y se empiezan a tranquilizar. Qué potente, Eso, ¿ah? Qué sensible todo además. eso significa que cuando un niñito chico, niñita chica está intentando regularse emocionalmente, que al principio es como cuando son chiquititos chiquititos y luego eso se mantiene por varios años más, los niños Mm.
se empiezan a regular como a partir de los 10, por ahí. Antes en realidad son más o menos regulados, ¿no? Ya, Cuando están en esa situación, tú eres tu gran herramienta, incluso si estás así como, no sé qué más decirle, no le digas nada, trata de calmarte y correcto. quédate al lado. En algún momento van a haber una conexión. No, nos queda poquito tiempo, Cecilia. Alguien dice, Tito, creo que es Tito, ¿sí? No tan solo para los padres complejos, yo tengo un hermano a cargo de 12 años y es hiper complicado. Lo bueno es que nos llevamos bien. Debe ser complicado con los papás, pero no parece con su hermano. Pero él como O que ve que sin su sea, hermano es complicado. es hiper complicado. A ver, las familias son sistemas, ¿no? Y la convención así los crea, por eso que cuando habla del superior de los niños, habla del interés superior de todos los niños de la familia, no solo del niño o niña, por ejemplo, vulnerado, sino de todos, porque De es un todos. sistema y eso Sí, afecta a todo lo que está dentro. sí. Si tú tienes un hermano de 12 años, lo que él está viviendo altera todo tu sistema, ¿no? Y lo altera no porque tenga un problema el niño de 12 años, lo altera porque está viviendo un momento del desarrollo normal en el que tiene que romper con todo para transformarse en un ser único. Cómo nosotros vivamos eso es o no problemático. O sea, ahí quiero como entregarnos un poquito la pelota a nosotros. Lo que pasa es que los adultos somos tan estables porque ya nosotros terminamos de desarrollarnos. Entonces somos tan estables que estamos como acostumbrados a que la cosa sea una línea así, y los niños y niñas en cambio están en un Están desarrollo así, vertiginoso. claro. Entonces ellos están todo el rato cambiando, pero ese cambio no necesariamente es problemático porque yo no lo asumo como tal y Claro. quiero volver a la estabilidad. Si yo en algún punto me dejo fluir y digo, vale, hoy es, y dejo de etiquetar, porque también como nosotros somos estables, lo que hacemos es que gritó 4 veces, el niño gritó. Eh, es complicado, porque tuvo 3 situaciones difíciles y entonces el niño va a empezar a ser complicado, porque si nosotros lo encontramos complicado, él va a reaccionar a esa expectativa. Entonces, si nosotros decimos, no, esto va a cambiar, nada es de hoy para siempre, dejamos un poquito nuestros miedos en un cajón, porque lo que pasa es que nos morimos de miedo que nuestros hijos sean gritones, complicados y después les cueste la vida. Si es de la buena onda que le tenemos a nuestros hijos que nos ponemos nerviosos, no es porque seamos malas personas, pero si entendemos que esto es una parte del proceso y fluimos, va a ser mucho más fácil y va a ser mucho menos complicado. Eso. Sí. Otro de los puntos que también se ha hablado harto en todos estos lives que hacemos, la educación a través online, que también es como agotador, estresante y a ratos a mí, una opinión personal, como un poquito violento también, en una situación tan compleja en la que estamos, estar frente a un computador horas, porque yo sé que mis ahijados están horas ahí estudiando. De esta manera virtual, que no es lo mismo que presencial. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Vale, primero decir que en Chile no estamos teniendo educación a distancia, lo que estamos teniendo es una respuesta pedagógica de emergencia, como diría la Amanda Céspedes. La Amanda Céspedes Muy ha bien, hablado de esto y esto es una muy respuesta bien. pedagógica de emergencia, Sí. no es una educación online. La educación online no tiene los mismos principios, tiene otra didáctica Mm, y está basada mm. casi toda en el aprendizaje autónomo con algunos refuerzos tutoriales. O sea, lo que nosotros vivimos no es educación online, lo que vivimos es una respuesta pedagógica de emergencia y estamos en el sálvese quien puede. En esa estructura, en realidad, el derecho a la educación que se está ejerciendo, se está haciendo como se puede, los docentes están ahí al máximo de sus recursos intentando dar la talla, pero sin las herramientas propias de esto. Entonces, por supuesto que para los niños es violento. Es violento, sí. Y los padres y las madres estamos súper equivocadas en general, exigiendo más tiempo porque tenemos que trabajar, básicamente. Y entonces, pucha, que estén más rato, que no, que se conecte más, que si yo estoy pagando la colegiatura, mínimo que, cuando en realidad sabemos que eso no obtiene Es objetivos de heavy. aprendizaje, no, realmente no está produciendo el impacto, ¿no? Y no es una educación de calidad, ni adaptada, ni nada, ¿no? Entonces, mientras sea como es, que no hayan entornos educativos con un buen andamiaje, donde los niños y niñas puedan ir eligiendo cómo van a ir avanzando en estos tiempos, que sea adaptable a los tiempos reales de los padres y madres que tienen que al final hacer de tutores. La verdad es que esto no es derecho a la educación y en realidad, con todo lo duro y crudo que voy a decir, yo creo que Dígalo. los dos no debiésemos estar haciendo esto. Lo que debiésemos Ah, estar haciendo es que yo pienso igual los que tú, sí. que los profesores debiesen estar en contacto con sus alumnos, por supuesto que Sí. sí,
pero no tratando de instalar el currículum, sino De pasar, de, de que los niños pasen de curso, ¿no? Que es como claro, absurdo, que es un año como perdido, como extraño. lo que deberíamos, o podría ser un año ganado, si es que, por ejemplo, nos dedicáramos a tener espacios de conversación y A contención eso voy, claro. donde intentamos, por ejemplo, hablar de algunas cosas del currículum, pero en relación a lo que estamos viviendo en realidad, no en relación Buenísimo. a lo... O sea, ¿cómo vamos a estar ahora, no sé, estudiando a Napoleón? ¿Qué sentido puede tener en este espacio y en este tiempo, no? O sea, estamos con... Me parece que no. Sí, es heavy, es heavy. Si Chile no hace el esfuerzo de realmente hacer un sistema de educación semipresencial, que es más o menos lo que debiese venir, yo no veo cómo puede Como, llegar a claro. funcionar. Ojalá que con esto se haya respondido un poco la pregunta o la inquietud que tiene Rosa Elena González Rázuriz, que es muy largo el nombre, pero bueno, porque dice que su hijo es lo máximo en harto ámbito, pero a la hora de estudiar, en esta modalidad la cosa es compleja. Y he sabido de muchos casos, qué bueno lo que estás diciendo y lo comparto, que es lo que yo pienso también profundamente, pero en fin. Ha sido tan interesante conversar contigo, yo creo que lo tenemos que repetir. Eh, algunos tips para darle a la gente, no tips, sino que dónde encontrar información respecto a esta forma de educar que puede ser distinta o corriente. ¿Qué recomiendas tú ahí? Yo creo que una cosa interesante es meterse en todas las corrientes de la disciplina positiva, la parentalidad positiva, que son todas las formas de crianza que se basan en el reconocimiento del otro como una persona y en esta relación respetuosa entre el cuidador y el cuidado, o sea, tanto respetuosa del que cuida como del que recibe el cuidado, Ujú, ¿no? ujú. Y cuando uno entra a internet pone parentalidad positiva y aparecen un millón de cosas. Si no tenemos tiempo para eso, porque yo como soy mamá de dos chiquititas, de una chiquitita y un chiquitito, la verdad es que trabajo como a las 3 de la mañana, o sea, no sé qué hora podría uno meterse a ver eso. Pensar, uno, cuando decimos reducir expectativas, estamos diciendo literalmente que dejemos las expectativas en el suelo. Sí, ¿Qué significa? Que yo lo único que me tengo que preocupar en este momento es que mi hijo o hija esté sano, tenga rutinas más o menos sanas y esté lo más estable emocionalmente posible. Esos son mis objetivos. Si logro esos perfecto. tres objetivos, lo que voy a producir es que su desarrollo integral, que se produce de forma autónoma, igual se siga produciendo, no sea Muy bien. truncado por la pandemia. Ya, Entonces, y eso como tip, o sea, com- pucha, antes que la pieza esté súper ordenada, no, que esté habitable, transitable sanitariamente aceptable. Y ya está, porque si no, no tanto realmente expectativa. sí, bajarlas. Sí, ya, y me gusta, ¿y cuál era el mensaje en el refrigerador para que lo tengamos presente? No se trata de ti. No se trata Eh, de ti, de mí, de mí. o no Se tiene que trata ver de él o contigo. de ella, sí. Sí, Oye, no tiene Cecilia, que ver sí. contigo. Cecilia Domínguez, te quiero dar las gracias por este encuentro. De verdad, la gente está en llamas. Hay muchas consultas que se nos fueron quedando, pero bueno, se entiende y ojalá que nos volvamos a juntar en otra oportunidad. Desde la línea libre, decirle a la gente que es el hashtag línea libre, que está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes para recibir, justo me entró un llamado, orientación entonces de nuestros profesionales que están siempre ahí en el teléfono. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, de verdad. Te pasaste. Lo pasé Está un muy bien gusto. conversando contigo y aprendí mucho. Yo Yo también. aprendí. Nunca es tarde para seguir Ah, aprendiendo. te agradezco. Y gracias a toda la gente por estar ahí, se pasaron por su fidelidad. En serio, nos juntamos el próximo martes, pero mañana tengo otro envío. En fin, ustedes ya saben dónde estoy. Besitos para todos. Gracias. Besos Chao. para todos. Chao.